Me enorgullece presentarles a Patricia Poleo, una de las periodistas valientes, de esas que han estado y fue opositora al régimen de Chávez desde un principio, directora de Factores de Poder, y una cuenta en YouTube llamada Agárrate, recomendadísima. Patricia, bienvenida a Panamá y bienvenida a Next Noticias. Gracias, Fernando. Patricia, ayer en tu programa estuviste hablando sobre estos cargueros iraníes llegados a Venezuela y sobre todo ver los trabajadores de PDVSA con banderas de Irán recibiendo estos tanqueros. Tu amigo Mario Silva en La Hojilla estaba hablando también que con esto Venezuela se garantiza pues casi 5 años de gasolina, de la fabricación de gasolina y un poco más. Es decir, esto es un balón de oxígeno al régimen de Maduro, pero ¿a cambio de qué? Bueno, en primer lugar, la celebración del régimen ayer es absurda. Cuando estás celebrando que tienes que traer gasolina de un país como Irán, cuando Venezuela era un país productor de petróleo, refinador, y entonces la celebración a qué se debe, ¿no? Sí. A que tuviste que importar gasolina a cambio de qué. Eso es muy importante, ¿no? Mira, Fernando, yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 2005, ahí en esa fecha hice en un programa de televisión aquí la primera denuncia de la relación de Venezuela con Irán. Irán nunca ha sido un factor de paz mundial, definitivamente. Siempre ha sido un factor de distorsión y de confrontación, de violación de derechos humanos. Y la relación con Irán ha sido desde el principio del régimen chavista. La relación que yo denuncié aquí en el año 2005 tenía que ver con la extracción de uranio en el sur de Venezuela y cómo llegaban los iraníes a llevárselo para enriquecerlo y convertirlo en bombas atómicas. Y entonces en aquella oportunidad, en el 2005, decían que eso era una locura. Bueno, finalmente todo eso se comprobó. En Venezuela hay iraníes instalados como hay chinos, como hay rusos, y el hecho de que se haya izado ayer la bandera en un país que se dice desde que Hugo Chávez llegó al poder que iban a pelear por la soberanía, por la no intervención, realmente fue una cachetada incluso para los militares, ¿no? Porque yo en este momento me pregunto qué sentirá un oficial de la Fuerza Armada que realmente crea en la soberanía y en el respeto a la independencia. ¿Qué pensará de eso, no? La relación con un país como Irán nunca puede ser una relación en pro de la democracia ni en pro de la libertad. Y todo el mundo esperaba o realmente se hizo una matriz de opinión acerca de que los barcos no llegaban porque Estados Unidos no los iba a dejar llegar, ¿no? Y nosotros que tenemos una plataforma en YouTube, que es Factores de Poder, como tú la mencionaste, donde somos varios productores independientes, pues todos dijimos, Estados Unidos no va a hacer nada. Y una de las razones por las que Estados Unidos no hace nada es porque la oposición no le pide hacer nada. Cuando te digo oposición, te digo un sector de la oposición que es el que reconoce a Estados Unidos, porque se trata de un presidente interino porque es presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Esta mañana, antes de hacer el programa, estábamos un grupo de periodistas hablando de que vamos a hacer un informe sobre que sea como un control de los daños de este año y medio en que se ha oxigenado un régimen que cuando asumió Juan Guaidó la presidencia interina hace específicamente año y medio, era un régimen prácticamente caído porque la situación económica no le permitía avanzar. Pues año y medio después se ha fortalecido lamentablemente y ha recrudecido la persecución, ha recrudecido la violación a los derechos humanos. En este momento estamos haciendo una campaña porque hay un joven con síndrome de Down que una juez lo metió preso por tocar cacerola. Entonces, esas cosas que eran pues inadmisibles o inimaginables hace año y medio están ocurriendo el día de hoy. Es decir, los problemas se han profundizado, estamos en medio de una pandemia donde no se dan los números reales y ahora está empezando a repuntar. Es decir, la verdad está empezando a salir porque no hay forma de taparla, ¿no? Entonces, que llegaran los cargueros, eso de que hay gasolina para 5 años habrá porque ellos tienen restringido el suministro de gasolina. Ningún ciudadano tiene derecho a tener gasolina en su vehículo
porque eso lo están manejando ya, empezaron a manejarlo en las estaciones de gasolina los soldados rasos que controlaban las filas de los vehículos, ahora están los generales en las estaciones de gasolina. ¿Por qué? Por supuesto, eso ahí, primero hay un negocio, un comercio con la gasolina, está costando más de lo que cuesta la gasolina aquí en Estados Unidos. Eso nadie se lo podía imaginar hace 2 años. Entonces, son un cúmulo de cosas y muchas tienen que ver también con la ambigüedad de 2 gobiernos que van paralelos y ninguno de los 2 gobiernos está enfilado a resolver los problemas a la gente. Entonces, la situación cada día se agrava más. Pero es que tú dijiste algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque yo creo que no hay país en el mundo, tal vez, es que yo creo que ni siquiera algún país de la África profunda que tenga los números tan desastrosos como los de Venezuela. Y el régimen está ahí. Sí, tiene que ser una oposición muy chambona para lo único que hacer es meterle más cimientos a un gobierno que de otra manera se hubiera terminado cayendo. Bueno, yo ayer, no sé si ayer pudiste ver todo el programa, hice un análisis con un especialista de cómo vamos a perder Citgo. Y lo vamos a perder gracias a la inoperancia precisamente del gobierno que se reconoce aquí en Estados Unidos, que es el de Guaidó. Y precisamente a que hay una ambigüedad, porque a año y medio de un gobierno reconocido que todavía no sea gobierno real, claro, entonces empieza, tú sabes, a desaparecer el apoyo internacional. Pero además, por ejemplo, hoy martes se reúne la Asamblea Nacional en sesión, que es la única sesión que hacen a la semana los martes. Bueno, y ahí no aparece ninguno de los problemas reales de la gente en agenda. Aparece, por ejemplo, que hay que debatir sobre la persecución contra Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López y de Juan Guaidó. A la gente no le interesa Voluntad Popular. Y eso está probado en encuestas, está probado en las redes sociales. A la gente le interesa que le suministren agua. La gente ya no tiene agua para tomar, ni para bañarse. La gente no tiene gas para cocinar. En Venezuela se cocina en los sectores populares, sobre todo con gas. Ya eso no existe en Venezuela. Entonces, cuando ya no tienes las mínimas condiciones para sobrevivir, sobre todo encerrado en tu casa, porque hay una cuarentena represiva, entonces ya eso no es un país. Sí. Ya eso no existe como país. Pero, Patricia, porque otra de las cosas que a mí pues, me ha llamado, bueno, la operación esa Gedeón, esta participación de JJ Rendón, que parecía una ópera bufa hecha por unos estudiantes de escuela, y trataron de igualarla con lo de Bahía de Cochinos, que a mí me parece que eso fuera es decir, si no hubiera habido muertos, una verdadera payasada. Sí, mira, yo creo que ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Afuera de Venezuela hay suficientes militares como para realizar una incursión armada en Venezuela importante si hubiera apoyo. Claro. Aquí se combinaron varias cosas, ¿no? Se combinó la infiltración del régimen y lo hicieron a punta de dinero. Una operación que no tenía financiamiento de quien debió tenerlo, porque yo te voy a decir una cosa, yo soy una militante de la actuación armada en Venezuela, porque eso no se va a resolver sino así. Y eso está contenido en la Constitución, además. O sea, yo no estoy hablando de nada inconstitucional. En la Constitución dice que los militares están llamados a restituir la Constitución en caso de que sea violada. Y no es que está violada, es que, o sea, no existe la Constitución en Venezuela, no existe. No existe el mínimo derecho. Entonces, sí, ahí se combinaron, como te digo, muchas cosas. El financiamiento vino de donde no tenía que venir. El propio Diosdado Cabello ha reconocido que él dio el dinero. Y había una cantidad de militares que estaban en un estado de desesperación, de hambre, cuando, si tú recuerdas, cuando comenzó todo lo de Guaidó y ocurrió lo de Cúcuta, que iba a entrar la ayuda humanitaria, ahí un montón de militares cruzaron la frontera y se pusieron a la orden del presidente interino. Y el presidente interino, encargado, Juan Guaidó, nunca los tomó en cuenta, nunca se reunió con ellos, nunca los escuchó porque tenían un plan, de alguna manera, no era este plan que vimos, no era Gedeón, donde lamentablemente murieron personas que creyeron en que realmente las cosas eran como los infiltrados les habían dicho que eran,
y ahora están muertos. Hay familiares que ni siquiera han tenido derecho a recibir los restos de la víctima. Y entonces, cuando tú ves que fracasa un proyecto militar detrás de otro proyecto militar y hay algo que no invoca y ni siquiera discute la Asamblea Nacional, que es el artículo 187, numeral 11, y no lo invoca y no le pide a los soportes internacionales que tiene que ejecuten ese apoyo, que están dispuestos a ejecutarlo de una forma organizada. Entonces yo creo que ahí lo que falta, lo que no hay es intención de salir del régimen. No hay la intención real, porque lo que hemos visto hasta ahora es una serie de desatinos, pero además de manejos irregulares de dinero que ha caído en manos de este gobierno interino. Claro. Yo, por ejemplo, estoy peleando porque se presente cuenta de cada dólar que se ha donado, que se ha recibido, y no hay manera de que den explicación alguna. Lo que introdujeron la semana pasada en la Asamblea Nacional fue un proyecto de ley para recuperar capitales en el exterior, capitales productos de la corrupción, etcétera, pero dicen que el manejo va a ser secreto, lo dicen expresamente en la ley. Claro. O sea, nadie va a tener derecho a saber quién maneja el dinero y cómo lo maneja. Y cómo lo manejan. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Patricia, como siempre, las puertas de Next Noticias abiertas para ti, todo el grupo de Factores de Poder. Y esta noche, a ver, agárrate, ahí en YouTube, te los recomiendo, para que vean la realidad venezolana.